JavaScript asíncrono, pero explicado con Among Us. Va, entonces, para empezar, hay que sentar los conceptos básicos detrás de los eventos tanto síncronos como asíncronos que existen en JavaScript. Digamos, en JavaScript, todo el entorno de ejecución se le conoce como event loop. Este event loop básicamente es la forma en la que el lenguaje interpreta cada una de las funciones. No solo las funciones, sino los bloques de código en sí. Entonces, este event loop constantemente se está repitiendo. Hay una cosa muy interesante en JavaScript y es que JavaScript como tal no es multihilo. Digamos, a diferencia de otros lenguajes, tenemos peticiones multihilo o secuencias multihilo, porque el lenguaje lo permite y es de más bajo nivel, por ejemplo Java o C++. Pero en este caso lo que hace JavaScript es ejecutar una función, un evento o un bloque de código repetidas veces, dando la impresión de que es asíncrono y de que es multihilo. Entonces, eso es lo básico detrás de JavaScript, pero al final el navegador, como lo interpreta, sabe diferenciar entre los elementos síncronos y los asíncronos a través de esto que les digo que es el event loop y a través de simular esto que es multihilo, repitiendo varias veces la interpretación de los bloques de código. Entonces veamos como el entorno general de JavaScript, digamos que es el juego completo, ¿no? El juego desde su pantalla de inicio hasta las reglas y tal. Entonces veamos que este es pongamos una analogía, que este es el entorno completo de JavaScript. Existen dos entornos actualmente. Un entorno que corre solamente en el navegador, ese se le conoce nada más como JavaScript o JavaScript Vanilla. Y existe otro entorno que corre del lado del servidor. Para eso hay un lenguaje específico que se llama Node.js. Ahorita no lo vamos a ver a profundidad, pero este sí permite correr eventos que son multihilo, gracias a que está escrito en C++, en C++ y en JavaScript, obviamente. Y esas son las dos formas que tenemos, o más bien los dos entornos que tenemos de ejecutar JavaScript. Entonces veamos. En JavaScript, como en todo lenguaje, existe una pila principal que va ejecutando los eventos o las secuencias de código uno por uno. No sé si ya llevaron lenguajes o compi, pero digamos el intérprete o el compilador lo que va haciendo es apilando cada una de estas sentencias y por último las ejecuta. Obviamente todo eso lleva un proceso de análisis léxico y sintáctico, pero nos vamos a centrar ahorita en cómo es que JavaScript ejecuta uno por uno cada una de las funciones o bloques de código. Entonces, esto en JavaScript se llama callstack. Callstack es una representación de cómo es la pila principal y el flujo de ejecución del hilo principal de JavaScript. Como les digo, el hilo principal de JavaScript ejecuta las funciones normalmente, pero tiene un nuevo hilo que es el hilo asíncrono, que se trata de emular los eventos multihilo. Entonces solo veámoslo como que son dos hilos por ahora y que van ambos en paralelo. Entonces es como si fuera el heap y el stack en otros lenguajes. Esto es lo que les decía. Entonces tenemos, por ejemplo, la pila de ejecución heap, que eso es como un arco, tal vez ya lo vieron en IPC1, y el call stack, que va jalando cada uno de estos bloques y los va apilando para ejecutarlos después. Toda esta interfaz que vemos acá del event loop de JavaScript lo transforma a funciones que nosotros podemos obtener a través del navegador o del servidor. A esto se le conoce como Web APIs. Las Web APIs son una forma sencilla de obtener algún bloque de código, alguna sentencia que esté dentro del call stack y llamarla. Luego esta Web API lo que hace en algunos casos es retornarme todo lo que hayamos hecho con esto a mi navegador o a mi servidor. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, esto es un loop infinito. La Web API permite al usuario incluso recrear otra vez el callback, la cola del callback, dándole eventos. Esto los pone en el heap, del heap al stack, del stack otra vez a las APIs y así se mantiene. Por eso es un loop, un ciclo. Veamos este sistema que es un poco complejo.
analógicamente al lobby de Vámonos, nosotros en el lobby tenemos varias funciones definidas dentro del lobby. Ahorita vamos a ver qué son este tipo de funciones. Vamos a poner una analogía a los personajes del juego. Pero veamos ahorita que todo el entorno que les había mencionado, el Event Loop y el Call Stack, todos están funcionando dentro acá. Entonces, ¿qué es lo que hace el lobby del juego? Lo que hace es básicamente esperar a los jugadores que vayan entrando uno por uno. Y dentro se pueden modificar los colores, los sombreros, los nombres, etcétera. Entonces, básicamente, esa es la stack, el call stack de JavaScript. Lo que va a hacer es apilar una sentencia bloque por bloque. Ahorita vamos a ver de qué se tratan esos bloques. Los bloques en JavaScript o las sentencias de código se trabajan por prototipos. Es como, por ejemplo, veámoslo en los lenguajes orientados a objetos. Nosotros todo lo trabajamos basándonos en objetos, obviamente. Entonces el lenguaje trata de apilar uno por uno cada uno de esos objetos, ya sean los objetos primitivos como las variables enteras, los strings, los booleanos, todos esos los maneja como si fuera un objeto. Por eso es que tenemos métodos en cada uno de los objetos, como por ejemplo toString, join, cosas así que ya vienen definidas en el lenguaje porque lo está trabajando como un objeto. En JavaScript es lo mismo, pero en vez de objetos lo llamamos prototipos. Entonces los prototipos básicamente dotan de características a cualquier sentencia de código en JavaScript. Características que hacen que pueda montarse dentro de esta stack, dentro del lobby, digamos. Entonces veamos cómo se comportarían estos prototipos. Estos prototipos, por ejemplo, veámoslo en el caso de una clase. Entonces tenemos aquí un personaje, este es un mono, la verdad creo que es un astronauta o algo así, pero imaginemos que es un mono, yo le digo monos. Entonces el mono en JavaScript se maneja como un prototipo, pero nosotros por temas nada más de educativos lo vamos a trabajar aquí como si fuera un objeto. Este tema de programación orientada a objetos yo no lo voy a mencionar mucho porque ya sé que ustedes tienen un conocimiento avanzado en programación orientada a objetos, en PC1, ¿no? Entonces, nada más, digamos, aquí tenemos una instancia de este mi objeto mono, que veámoslo analógicamente en JavaScript se le llama prototipo. Va, entonces, ¿qué monos con esta definición? Si regresamos aquí al call stack, aquí, podemos ver lo que les decía, nada más la pila principal de JavaScript va a tratar de apilar uno por uno cada uno de estos prototipos, en este caso los monos. Entonces lo que hace el lobby es esperar a que uno por uno se vayan agregando. Cuando estén todos, pues inicia el juego. Ahora aquí hay algo muy importante y es que, digamos, cada uno de estos monos no necesariamente tiene que ir en orden. No sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, a veces se une un jugador y luego de la nada se unen dos al mismo tiempo. Esto sucede, como les digo, porque son eventos asíncronos. Los eventos asíncronos lo que hacen es simular eventos multihilo, o sea, eventos en paralelo. Entonces, por esa razón, a veces cuando se monta en la pila, cuando se está en el lobby, por ejemplo, los prototipos, los monos, se van acomodando a veces al mismo tiempo. Entonces vamos a ver ahorita eso más a profundidad. Vamos a crear un evento asíncrono. Vamos a tomar un prototipo básico, que es una función, y le vamos a llamar, por ejemplo, completar tareas. Este es un evento síncrono. Entonces, el evento síncrono, bueno, solo para hacer un poco la diferencia entre síncrono y asíncrono. Síncrono es que va a tiempo, paso por paso. Asíncrono no necesariamente va en ese orden. Ok, entonces tenemos esta función completar tareas. Si la llamamos, lo que va a hacer es ir ejecutando todo lo que está dentro de esta función, línea por línea, paso por paso. Esto es la programación tradicional, lo que nosotros comúnmente hacemos en todos los lenguajes. Y esto es lo que se hace en JavaScript. Aquí tenemos una función, es la misma, completar tareas, pero si se dan cuenta, tiene una palabra reservada que la hace diferente de este prototipo. Esta es async. Lo que me está diciendo esta palabra reservada es que este objeto de acá, este prototipo, no se va a montar
eh, en el stack de manera secuencial, es decir, puede montarse en un tiempo indefinido, o sea, puede tardarse más en montarse, en llegar al lobby, por ejemplo, o en llegar al stack, o puede tardar menos. Pero no necesariamente tienen que ir en orden. No, o sea, no porque sea asíncrona, va a tener que esperar a que se termine de ejecutar la función que estaba arriba de esta función. Entonces, quedémonos con eso, en que los eventos asíncronos se pueden ejecutar en paralelo, como si fuera un multihilo. Va. Entonces, veamos ahora cuál es el flujo secuencial de los eventos, tanto síncronos como asíncronos. Y vamos a notar un poco las diferencias que existen. Vamos a tener la función anterior que teníamos, completar tareas. Y en este caso es lo que les decía, esto va a ir haciéndolo paso por paso. Primero lo que va a hacer es esperar al mono rojo. Okay, el mono rojo termina de hacer sus tareas. Después espera al mono azul, el mono azul termina de hacer sus tareas. Después espera al mono verde y el mono verde pues termina de hacer sus tareas. Cuando todos esos terminen, podemos decir que la función ya terminó completamente. Veamos cómo es esto mismo, pero aplicado a eventos asíncronos. Okay, si se dan cuenta aquí, la diferencia es que está esperando por los tres al mismo tiempo, aunque yo los estoy definiendo en líneas muy diferentes. Es decir, yo podría haber agregado varios espacios aquí, varios enters, para cada una de las líneas, o cambiarles el orden, obviamente, pero siempre va a esperar por las tres al mismo tiempo. Si se dan cuenta, esto en un lenguaje normal sería muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque en este caso yo estoy diciendo que quiero ejecutar tres hilos a la vez. Imagínenselo en Java o en otros lenguajes. Nosotros teníamos que crear una instancia de un hilo, ejecutarlo acá y esperar a que termine. O bien ejecutar los tres al mismo tiempo, las tres instancias. Pero eso consume una gran cantidad de memoria. Entonces, en JavaScript, pues obviamente no se puede hacer eso porque explotaría el event loop. Entonces, lo que se hace es lo que les digo, trata de emular estos eventos asíncronos, esto como que si fueran en paralelo los tres, repitiéndolos varias veces. Entonces, da la impresión de que se están ejecutando los tres al mismo tiempo. Es un periodo de tiempo muy, muy pequeño que es capaz de ejecutar JavaScript para que no sea perceptible. Pero, digamos, esos temas del delay y el lag que puede existir tal vez en los juegos, eso ya no lo vamos a ver acá porque realmente no se ve tan a profundidad en el lenguaje a menos que estemos trabajando con otra versión de JavaScript. Pero en este caso, pues vamos a centrarnos simplemente en asumir más bien que va a ejecutar esos tres al mismo tiempo. Ok, entonces miramos cómo podemos esperar a que un prototipo termine. Porque si se dan cuenta aquí, lo que estoy haciendo es, primero ejecuto esta, luego esta, luego esta. Y aquí, como les decía, espero los tres al mismo tiempo. Pero, ¿qué pasa si yo quiero hacer una función asíncrona? Que además vaya en el orden en el que yo necesito que esté. Porque, a ver, pongámoslo en un ejemplo. Igual en este juego. Este de acá. Imagínense que cada uno de estos prototipos tiene que obligatoriamente editar su color o su gorro o su nombre acá. Entonces, ¿qué pasaría si yo dejo mi función asíncrona así como tal? Eh, pues tendría que esperar a que todos terminen. Pero obviamente eso no es así. Entonces yo puedo definir, por ejemplo, primero el orden. Yo puedo decir, quiero esperar primero a que todos se conecten y luego quiero esperar primero a que todos terminen de configurar sus usuarios o sus bonos. Entonces puedo definir un orden para que se ejecuten igual asíncronamente. Entonces vamos a ver cómo esperar a que un evento asíncrono termine. Igual si tienen alguna pregunta, yo sé que este es un poco complicado de entender al inicio. Si tienen alguna pregunta me interrumpen y miramos qué andaba. Entonces esta es la diferencia básica entre una función asíncrona y una síncrona. Entonces veamos cómo tratar el orden de los eventos. JavaScript ya tiene una palabra reservada para tratar de esperar a que termine un evento asíncrono o un hilo, por ejemplo. Esta palabra es await.
Entonces, en este caso, como en el ejemplo anterior, nosotros lo que vamos a hacer es ir esperando a que cada uno de los monos termine. En este caso, para nuestro evento, estábamos dando el ejemplo de lobby, de esperar a que todos se conecten. Vamos a suponer ahora estas funciones de acá, que es el de completar tareas. Ahorita no le vamos a poner lo de matar y cuando termine el juego. Vamos a nada más esperar a que todos terminen sus tareas. No sé si han jugado ustedes Among Us, pero cuando todos terminan las tareas les aparece una notificación que dice que ya todo completado y ahí se termina el juego. Entonces vamos a tratar de ejecutar ese evento, el de esperar a que todos terminen sus tareas. Entonces podríamos definir esta palabra acá, await. Vamos a esperar a que este monito azul termine de hacer sus tareas. Entonces lo podemos definir dentro de nuestra función así. Tenemos igual async para declarar que esta función o este evento de completar tareas es asíncrono y que va a ejecutar todos en paralelo. Pero ahora vamos a esperar a que el mono azul termine de hacer su tarea. Y cuando la termine, bueno, cuando la termina él y los demás monos, pues termina la función. Entonces, esto, si se dan cuenta, es también una forma de verlo es que esto es como si fuera un evento paso por paso, pero se está ejecutando en paralelo. Entonces, es una gran ventaja. En otros lenguajes, hacer esto terminaría en bastantes líneas de código porque cada uno de estos eventos está tratando en un hilo diferente, entonces es un poco diferente la manera de tratarlo, pero aquí en JavaScript tenemos esta parte que es await, que nos permite esperar por una tarea asíncrona. Que entonces vamos a hacer un ejemplo en código como siempre. Yo aquí ya tengo preparado mi editor. Aquí tengo 4 monos. Ahorita no vamos a ver qué es esta clase mono, tal vez en otra clase explicamos qué es esto de las promesas y tal y las clases. Pero quedémonos en que nada más son instancias de mis monos. Ya vemos que los monos son prototipos que son como si fueran bloques en mi pila. Entonces vamos a ejecutar esta función que tenemos acá, que es la de completar tareas. Entonces la vamos a crear. Completar tareas. Ahí está. Entonces yo aquí voy a llamar al mono rojo y voy a decir haga mi tarea. Que haga su tarea más bien. Vamos a ver si hacer tarea. Entonces, si yo llamo a esta parte de acá, se está ejecutando de manera síncrona. Vamos a ver. No sé si se dan cuenta, ahí terminó el rojo de hacer sus tareas. No sé si se nota acá cuando recargo, pero no es instantáneo. O sea, no es cuando recién carga el mono, sino que se tarda un tiempo, porque obviamente no todos los monos van a terminar al mismo tiempo. Entonces, vamos a ejecutar esto de manera síncrona para que vean cómo es que no importa el orden en que esté ejecutando esto mientras sea síncrona. Entonces voy a llamar al mono azul, igual, hacer su tarea, y al mono verde y hacer tarea. Si se dan cuenta, lo estoy llamando rojo, azul, verde. Entonces ejecutemos esto. Entonces aquí se pueden dar cuenta que primero terminó el verde, luego el rojo y luego el azul. No necesariamente es el orden en el que yo lo definí acá. ¿Por qué? Porque ambos están haciendo esos trabajos simultáneamente. Entonces yo no tengo que esperar a que uno termine en este orden específicamente para que se ejecute mi evento asíncrono. Entonces vamos a ver esto que les decía de esperar por un evento para controlar mejor el flujo de los eventos asíncronos. Por ejemplo, yo puedo esperar a que el mono rojo termine primero y después que termine el azul o el verde, no me importa cuál. Entonces, si vemos, yo ejecuto esto, termina el rojo y luego terminan los demás. En este caso sí está en el orden correcto, pero vamos a ver, recargamos otra vez. Ahí si se dan cuenta, primero terminó el verde que el azul, pero siempre esperaron a que terminara el rojo.
Entonces, de esta forma nosotros podemos controlar el flujo de todos los eventos que tengamos en paralelo. Aquí, por ejemplo, podemos esperar a que todos terminen. Entonces, si se dan cuenta, en este caso va a lanzar los eventos en el orden en el que yo les estoy especificando. Rojo, azul y verde. Entonces tenemos rojo, azul y verde. Va. ¿Qué pasa entonces si yo quiero saber cuándo todos hayan terminado? Porque aquí hay un problema fundamental y es que aunque yo sé que estos eventos se están ejecutando en forma paralela, no sé en qué momento terminan todos. Entonces, hacer esto tal vez no es la manera correcta, porque aquí, claro, aquí se ve que obviamente estoy esperando el rojo, el azul y el verde, y que cuando terminen los tres, pues terminó todo. Vamos a ver, terminaron todas. Si yo ejecuto esto, lo va a lanzar en ese orden, porque estoy esperando que termine uno por uno. Pero imaginemos que tenemos una función enorme que espera que terminen varias tareas y que no necesariamente van en un orden en el que nosotros conozcamos. Entonces ahí ya se complica un poco saber cuándo realmente termina la función. Para ese caso, nosotros tenemos ciertos métodos agregados a este prototipo que nos permiten saber si un evento asíncrono en su totalidad terminó o si es que lanzó algún error. Estos métodos de estos prototipos se llaman den, que en español es como después, y catch, que es capturar. En este caso, catch pues captura los errores. No sé si ustedes se acuerdan, en Java o en otros lenguajes teníamos el try and catch, que lo que hacía era intentar un evento cual sea, un bloque de código, y si fallaba, me tiraba al catch. Entonces es lo mismo, nada más que aquí, pues el evento va a esperar a que termine todas las ejecuciones en paralelo que está haciendo la función. Entonces veamos ese ejemplo acá. Voy a quitar esto para esperar a los monos y le voy a agregar aquí .den. Y como en la clase pasada teníamos las funciones flecha, vamos a definir una función flecha. Ahí está. Entonces aquí me dice que la función terminó. Aquí no se vio en qué momento terminó cada uno de estos, pero obviamente terminaron en tiempos muy diferentes y cuando terminó todo esto me lanzó aquí que terminó el juego. Ahora, ¿qué pasa si yo le hubiera puesto, por ejemplo, await? En este caso, la función termina cuando termina de ejecutar los tres al mismo tiempo, pero no necesariamente cuando los tres terminen. Entonces, por ejemplo, podemos hacer esto. Entonces termina el rojo, termina el azul, termina el verde y termina el juego. Entonces, no sé si tienen preguntas con esto, si igual me interrumpen. Vamos a seguir experimentando con estos eventos. En este caso, vamos a hacer el último evento que necesitamos para completar todas las tareas. Vamos a ejecutarlos igual en orden. O no, más bien lo vamos a ejecutar así, en síncronos. Nos falta, si se dan cuenta, el negro. Pero ya sabemos que todos que el negro es siempre el impostor. Bueno, no necesariamente, pero el negro es el más sospechoso para que sea el impostor, ¿va? Entonces vamos a ver qué pasa si el negro intenta hacer sus tareas. Entonces, ejecutamos. Dice el rojo, el azul y el verde terminaron sus tareas, pero no me marca que el negro haya terminado sus tareas, porque obviamente como es el impostor, no va a hacer sus tareas, no las puede terminar. Entonces nos lanza un error. Nos lanza un error que dice que es el negro, pero ahorita nada más sabemos que el negro no terminó sus tareas, eso es lo único que sabemos. No sabemos que él es el impostor, o sea, puede que sea un jugador que simplemente no hizo sus tareas, o sea, que no hizo nada durante el juego y que no las terminó, pero no necesariamente tiene que ser el impostor. Entonces, ¿cómo sabemos que este mono que no terminó sus tareas es el impostor? Para eso tenemos este evento que es catch. Esto nos va a dar otra vez, como en la clase pasada, una función flecha.
y nos va a dar el nombre de quien no hizo sus tareas. Entonces, en este caso le vamos a poner mono. Entonces, aquí vamos a poner el mono es el impostor. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí me dice de una vez que el negro es el impostor. Todo esto de acá, ignoro, la verdad es que es por la conexión a la internet. Igual si se traba algo me dicen, va. Pero quedémonos con esto, esta parte de acá. De hecho voy a borrar esto. Ahí está. Entonces me tiró el error y yo esperé necesariamente que terminara el negro, porque obviamente esta era la parte importante de buguear nuestra función. Y es que aunque nosotros sabíamos que el negro no había terminado sus tareas, no habíamos esperado que realmente las terminara. Entonces, si de plano nunca las termina, eso quiere decir que obviamente es el impostor o uno de los impostores. Entonces, todo eso lo capturamos dentro de nuestro catch. Esto nos va a decir quién fue el que nunca hizo sus tareas. Por eso le ponemos el await aquí para esperar siempre. El await lo que hace es que tiene un tiempo límite, que es de aproximadamente 2 segundos. Se puede configurar obviamente, pero si digamos en 2 segundos de plano esta función no me devuelve nada, entonces me lanza un error. Para este caso, yo configuré que pues, me lo tirara instantáneamente, pero en el caso, imagínense que ustedes van a hacer una petición o van a traer un dato o van a hacer una ejecución asíncrona y esta función se tarda mucho en terminar, entonces el await va a terminar dando un error, que es el error que vieron antes, que era el de timeout. Pero eso es más con mi conexión. En ese caso, cuando la acción asíncrona nunca termina, entonces esta wait tira un error y por ende toda la función estaría en un error y entraría directamente en este catch. Entonces, una vez que ya sabemos quién es el que nunca terminó las tareas, podemos deducir entonces quién, por ende, va a ser el impostor. Entonces, veamos en esta presentación, pues y como les decía, vamos a esperar a que necesariamente se termine para que nosotros podamos deducir quién de estos va a ser el impostor. Y estos son, digamos, los métodos básicos que tenemos en los prototipos, tanto síncronos como asíncronos. Para los eventos síncronos sí tenemos un catch, y para los eventos asíncronos solamente tenemos el den y el catch. O sea, el den no está presente en los síncronos, porque no tendría sentido. Pues eso sería, nada más para reforzar un poco la teoría detrás de estos eventos asíncronos. Vamos a ver cuál es la definición que JavaScript le da a este tipo de prototipos. Si se dan cuenta, aquí me marca promise. Promise en JavaScript es un prototipo que se va a ejecutar de forma asíncrona. Entonces, ¿por qué promesa? Porque como lo toma JavaScript y como en el ejemplo que les di del mono negro, es que JavaScript va a esperar por una promesa de algo, que el mono, digamos, la promesa de que el mono negro haga sus tareas y va a esperar, y cuando la termine, pues me va a retornar un valor. En este caso, como les decía, nunca terminó y por eso me tiró un error. Y de esta forma ya JavaScript sabe reconocer entre funciones normales, que serían así, y funciones asíncronas. Si se dan cuenta, yo nada más por quitarle el async, me dice ahora que es una función normal que me devuelve un void. Entonces yo si le pongo el async, puedo hacer esto, tener promise. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener las funciones o los eventos asíncronos de esta manera? Es que imaginemos que nosotros tenemos otro evento asíncrono. Por ejemplo, que se acabó el tiempo. Vamos a decir tiempo terminado. ¿Cuál es la ventaja de tener nuestros eventos asíncronos de esta manera como funciones? Y es que nosotros podemos incluso llamar a promesas dentro de promesas, dentro de promesas, dentro de promesas. De la misma forma, si se dan cuenta, esto es un método, pero puede ser fácilmente una función. Entonces también podemos esperar, más bien ejecutar
la función asíncrona de tiempo terminado. Entonces, si yo la corro acá, me dice ahí tiempo terminado, porque obviamente la ejecutó asíncronamente a los demás eventos, o bien podemos esperar a que el tiempo termine para ejecutar los demás. En este caso, pues no hay ningún retraso entre los tiempos, por esa razón siempre lo lanza al inicio. Pero imagínense que esta tarea se haya tardado por lo menos 1 segundo, 2 segundos, no sé cuánto dura el juego. Yo creo que son como 5 minutos. Entonces se va a ejecutar igual de forma paralela a todas estas, pero yo puedo cambiar el orden y la manera en la que se ejecuta. Y todo esto dentro de una misma función. Entonces, para esto es lo que sirven las funciones asíncronas. Y en JavaScript, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, eso sería todo por la clase de hoy.